Buenas tardes, muchas gracias Lola por la presentación. En fin, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir a esta formación online de Expedia Tab, del programa de agencia de viajes de Expedia. Voy a hacer una presentación sobre los aspectos más básicos y funcionales de la compañía, desde cómo darnos de alta, cómo iniciar sesión y después cómo los diferentes tipos de producto y comisiones asignadas y forma de pago, etcétera, y después haremos algún ejemplo y en la parte final, como decía Lola, pues haremos algún ejemplo después de los ejemplos, abriremos el turno de preguntas tal y como ha explicado Lola. Siempre me gusta empezar las presentaciones poniendo un poco en antecedente de quién es Expedia, qué es Expedia Tab, ¿no? Expedia Tab es el programa de agencias de viaje de Expedia. Expedia es una agencia online americana, conocéis supongo que bien todos, y hace aproximadamente unos 10 años lanzó Tab, el Travel Agent Affiliate Program, que a grosso modo, después lo veremos un poco más en detalle, es poner al alcance de las agencias de viaje todo el inventario de diferentes servicios que Expedia dispone, hoteles, compañías aéreas, rentacar, actividades, etcétera, todo ello a disposición de la agente de viajes con comisiones asociadas. Actualmente, pues ya son más de 50.000 las agencias que están afiliadas al programa en todo el mundo, en todos aquellos países en los que Expedia está presente, donde también existe el programa de agencias. Son más de 30 ya los países en los que estamos presentes. En breve probablemente se lance también en algún mercado asiático adicional. Y en España ya son, aquí dice 1.800, son casi 1.900 las agencias que ya están afiliadas al programa. Bien, lo primero que vamos a hacer, como os comentaba antes, es ver cómo nos damos de alta en el programa. El proceso es muy sencillo. Tenemos que ir al link que está indicado aquí arriba, www.expedia.es/tab. Clicamos ahí, se nos abrirá la pantalla que estáis viendo. Clicaremos en el botón inscribirse, que veis abajo a la derecha, y entonces se nos abrirá esta pantalla, la que veis ahora, donde tenemos que rellenar los datos que nos solicita, nombre, apellidos de la persona, nombre de la agencia que se va a afiliar, la dirección de correo y la contraseña que os crearéis vosotros mismos, aceptar, y ya se crea la cuenta de Expedia S. Y el siguiente paso, la siguiente pantalla que vais a ver, que se os piden datos, ya son los datos de la agencia, donde se va a vincular el usuario que habéis dado de alta. Entonces, cada vez que ese usuario realice reservas, la agencia vinculada recibirá comisiones. Rellenáis los campos que se indican aquí. Nosotros recibimos la solicitud en nuestra oficina y normalmente el mismo día, si todo está ok, aprobamos esa solicitud y ya podéis desde ese momento empezar a realizar reservas como una agencia de viajes afiliada a Expedia Tab. Una vez estamos ya dados de alta, vamos a ver el proceso de cómo iniciar el proceso de iniciar sesión y poder reservar. Volvemos a clicar en el mismo link que veíamos antes, www.expedia.es/tab, y en este caso lo que vamos a hacer, como se os indica aquí a la izquierda, es rellenar los datos, el nombre de usuario, que es el email con el que nos dimos de alta, y la contraseña que nosotros habíamos seleccionado o que habíamos creado. Clicaremos, o antes de clicar en iniciar sesión, es interesante siempre marcar la opción de recordar mis datos para que la siguiente vez que entremos en Expedia, simplemente con clicar o escribir la dirección que veis arriba de expedia.es/tab o guardarla en favoritos, ya entraremos en el sitio con la sesión ya iniciada directamente sin necesidad de entrar los datos de usuario. Cuando entréis dentro os vais a encontrar con esta pantalla de bienvenida, donde recientemente hemos incluido ya el motor de búsqueda de Expedia para que directamente desde aquí podáis ya realizar búsquedas, pero lo que os vais a encontrar es, por un lado, el motor de búsqueda, el cajetín, en la izquierda, a la derecha, una serie de información relativa a nuestra agencia afiliada, el nivel de
el volumen de reservas realizadas, nuestro nivel de afiliación, alguna información más, y vamos a ver que tenemos aquí un código de seguimiento asignado por Expedia, un WE con algún número, y a la izquierda un menú en el que se nos dan, el menú lo veis desplegado aquí un poco más en medio, un color azul un poco más oscuro, en el que se nos dan diferentes opciones relativas a la administración de nuestra afiliación con Expedia Tab, es decir, la creación de informes de reservas, la posibilidad de crear subusuarios, ver las comisiones, los informes de comisiones mensuales y la de creación de itinerario, que nos permite crear un bono más personalizado. Estas opciones del menú las veremos un poco más tarde, pero muy rápidamente. Simplemente que veáis qué se puede hacer con cada cosa, pero hoy no las veremos en detalle, sino más adelante en otros webinars ya más focalizados en herramientas de Expedia Tab. Cuando hacemos una búsqueda, entraremos en la página de expedia.es, el sistema nos llevará a la página. Veréis que es el mismo sitio de reservas de un usuario final, pero veremos siempre arriba esta barra negra que dice programa de afiliación agencias de viaje, que bien puede ser así o bien puede decir Expedia Tab, con nuestro código de seguimiento a la derecha. Eso nos está mostrando que estamos logueados, tenemos sesión iniciada en Expedia como agente de viaje. Eso nos va a asegurar que el proceso es correcto en todo momento. Además, el hecho de ser usuario de Expedia a la vez que agencia de viaje nos da acceso también de unos descuentos para usuarios agentes de viaje, ¿no? Para usuarios de Expedia.es. Vamos a ver los diferentes productos comisionables del programa. Rápidamente son hoteles, como os decía al principio, hoteles, coches, rentacar, vuelos, los paquetes dinámicos, combinaciones de vuelo más hotel más coche, etcétera, y actividades. Actividades comprenden diferentes tipos de servicio como traslados privados, traslados compartidos, tickets para espectáculos, city tours, una gran variedad de otro tipo de actividades que podremos ver un poco más en detalle después y también pues varían en función del destino en el que estamos buscando, ¿no? Sí que no es comisionable, luego veremos en algún ejemplo, la opción que ofrece Expedia.es de paquetes vacacionales. Sí lo son los paquetes que podéis crear vosotros mismos, de vuelo más hotel más coche, paquete dinámico, pero no aquellos que aparecen en esta sección de paquetes vacacionales, que son paquetes de turoperación cargados directamente ahí y que una tercera empresa, un turoperador, ofrece en nombre de Expedia. Podéis hacer reservas, lógicamente, pero no tienen ninguna comisión asignada. Ahora vamos a ver los diferentes productos de manera rápida, los diferentes servicios y los tipos de comisión asociadas a cada uno de ellos. Empezaremos con los hoteles, que son los que tienen un poco más de complejidad porque hay diferentes tipos de producto y tarifa. En hoteles, los tres tipos de tarifa o producto que veis aquí, ESR, EM, GDS a la izquierda, son los tres que hemos de tener, o básicamente los dos primeros que hemos de recordar siempre. Esos códigos nos van a aparecer al lado del nombre de cada hotel cuando hagamos una búsqueda de hoteles en Expedia. Y los códigos nos van a indicar la comisión asociada y el tipo de pago asociado también. El primero de ellos es ESR, que es el más habitual para las agencias de viaje. Tiene una comisión para un usuario, un afiliado estándar del 9% y las tarifas son siempre prepago. Prepago quiere decir que para cerrar la reserva hemos de entrar en los datos de tarjeta de crédito y en el momento de cerrarla se realizará el cargo en dicha tarjeta. Aunque dicha reserva pueda ser reembolsable al 100%, como son buena parte de ellas, pero el cargo se nos hará en ese momento. Si posteriormente la cancelamos antes de la fecha de entrada y es reembolsable, se nos devolvería el importe en la misma tarjeta de crédito. Pero el funcionamiento es de esta manera. La siguiente que veis es EM, son tarifas que tienen un 7% de comisión asociada y son de pago en el hotel. Normalmente las agencias de viaje, a través de TAB, en el mercado español y en otros es bastante similar. En hoteles, los dos productos, los únicos dos tipos de tarifa o producto que se utiliza son el ESR y EM. ESR prácticamente en algo más del 90% y EM en el resto. Y EM, las segundas, en la mayoría de casos, es
siempre con la intención a continuación de contactar con el hotel y proceder a prepagar dicho hotel y dejarlo todo listo para que nuestro cliente pueda entrar en el hotel sin necesidad de saber, sin necesidad de pagar y de saber el precio. Y esta situación se suele dar cuando encontráis el hotel que estáis buscando, solo lo encontráis dentro de Expedia con ese tipo de tarifa y probablemente ofreciendo unas tarifas mucho más competitivas de lo que podáis encontrar o de lo que se encuentra en otras plataformas. Ya digo, algo más del 90% ESR y el resto EM, pero en general siempre con la idea de reservar para prepagar posteriormente al hotel directamente. En el caso de que sea una reserva EM y el cliente vaya a pagar de manera efectiva en el hotel, siempre recomendamos utilizar para la reserva, al cerrar la reserva también se pide la tarjeta de crédito, aunque no se vaya a realizar ningún cargo, siempre utilizar la tarjeta del cliente, porque en caso de no-show, en caso de algún problema, esa tarjeta se utilizaría como garantía. El último tipo de tarifa que veis aquí es GDS, para nosotros es completamente residual y tiene un 2% de comisión y es pago en destino. Son tarifas GDS que nos ayudan a complementar inventario en aquellos destinos en los que hay poca infraestructura hotelera grande o de hotel grande y en el que Expedia tiene contratos con pocas propiedades. Entonces, buscando ciudades muy pequeñas, destinos muy pequeños, en España podría ser del tipo Cuenca o Teruel, es donde vais a encontrar, después de las diferentes opciones ESR, EM, alguna opción GDS. Normalmente en destinos más habituales, ciudades grandes, Barcelona, Madrid, Londres, París, Roma, Nueva York, ni siquiera vais a encontrar listado ningún hotel GDS. Después también existe otro tipo de hotel, otro tipo de tarifa o de contratación mixta, que es la que veis aquí en pantalla, ESR-EM. Es decir, este hotel en concreto nos está dando la opción de reservarlo como ESR o EM. Entonces, sabemos que ESR, si reservamos, es prepago con 9% de comisión y si es EM, pagar en el hotel, es 7% de comisión. Pero se nos van a dar esas opciones. Es el tipo de tarifa o el tipo de contratación que vais a encontrar más en el futuro porque es el tipo de contratación que Expedia está tratando de actualizar con la mayoría de hoteles, ofrecer esas dos opciones. Cuando realizamos una búsqueda de hotel, como es el caso que estáis viendo en pantalla, en este caso en Londres, la primera pantalla con los resultados, la respuesta que os va a dar el sistema con los resultados, ya nos va a traer o nos va a ofrecer una serie de información interesante. En este caso, como veis en Londres nos está diciendo que para las fechas que se eligieron, pues hay 1.824 hoteles disponibles. Nos va a ofrecer el sistema, lógicamente, la opción de hacer una búsqueda ya refinada por el nombre del hotel en concreto. A la izquierda vamos a encontrar toda una serie de filtros. El primero que veis aquí, que está marcado, es el que nos permite incluso filtrar por el tipo de tarifa hotelera que veíamos antes, si solo queremos ver ESR, EM, etcétera. Más abajo veis que hay otros filtros, en este caso se ve un poco el de por la clasificación del hotel, pero también podría ser por zonas, podría ser por servicios, podría ser por tipo de alojamiento, etcétera, etcétera. Y lógicamente también podemos utilizar el mapa que veis arriba a la izquierda para ubicar el hotel en la zona o ver hoteles en las zonas que nos interesa hacer la búsqueda o encontrar el hotel que nos pide el cliente. Y después, siempre es importante saber que la tarifa que se os va a marcar, que os va a aparecer aquí, en los primeros resultados, es la tarifa final que vamos a pagar, en el caso de hoteles. Es decir, si aquí veis como el primer ejemplo, 616 euros, vamos a pagar al final 616 euros y vamos a comisionar el 9%, el 7%, por esos 616 euros. Una vez hemos decidido en qué hotel vamos a hacer la reserva y clicamos sobre ese hotel, nos van a aparecer información adicional sobre los diferentes tipos de tarifa que tenemos negociado con ello, porque puede ser más de uno aparte de la que vemos, y los diferentes tipos de habitación que disponemos con ese hotel. Veis aquí
que nos ofrece habitaciones que incluyen o no incluyen desayuno o habitaciones superiores. Siempre hay las informaciones básicas más importantes tratamos ya de mostrarlas en esta pantalla, es decir, qué incluye como servicios básicos, desayuno, no desayuno, internet, y si la reserva es o no cancelable y hasta qué fecha. Creemos que es una de las partes importantes a la hora de realizar una reserva. Una vez definido qué es lo que vamos a reservar, clicaríamos en cualquiera de los botones que veis aquí a la derecha de reservar, y la siguiente pantalla ya simplemente son introducir datos del cliente para la reserva. Se nos vuelve a recordar la fecha de cancelación. A la derecha vemos un resumen de nuestra reserva antes de confirmarla, el hotel, la fecha de entrada y salida, el tipo de habitación, el importe total que vamos a pagar. Y un poco más abajo en la misma pantalla veremos también que simplemente tenemos que entrar los datos, la forma de pago, los datos de pago. Nosotros, Expedia de momento, la forma de pago, hay dos formas de pago, son con tarjeta de crédito o con PayPal. La más habitual suele ser siempre con tarjeta de crédito, que podemos guardar, podemos tener guardadas una o varias tarjetas de crédito para realizar el pago directamente, aunque siempre se nos va a pedir el código de seguridad. Tendríamos que aceptar las normas y restricciones, que podríamos lógicamente revisar antes de ello. Se nos vuelve a recordar aquí la fecha de límite de cancelación y clicando en el botón que está marcado con verde aquí, comprar ahora, la reserva quedaría finalizada y recibiríamos vía email una confirmación de Expedia de lo mismo. Esta parte final del proceso que hemos visto, de entrar los datos del cliente y los datos de pago, es común a cualquier reserva que realicemos de cualquier tipo de producto en Expedia, bien sea hotel, rentacar, actividades, etcétera. No volveremos a ver más esta parte final del proceso. Vamos a ver ahora coches rápidamente. Coches, rentacar tiene un 9% de comisión asociada también. Tenemos acuerdos con los principales operadores internacionales y con los más remarcables o importantes localmente en función del destino. La búsqueda del mismo para la reserva muy simple, el lugar de recogida, el lugar de entrega y la fecha de recogida y entrega. Ya desde la pantalla inicial se nos ofrece la opción de filtrar los resultados directamente por compañía de preferencia o por servicios adicionales o por el tipo de vehículo que queremos reservar, pero simplemente entrando los datos básicos clicaríamos en buscar y ya el sistema nos daría los resultados siempre ordenados del precio o del tipo de vehículo más económico al más caro y mostrando siempre cuál es la compañía que está ofreciendo esa tarifa. A la izquierda, como veis, aparecen otra serie de filtros que nos permiten seleccionar o acotar la búsqueda por tipo de vehículo, por importe o por precio el presupuesto del cliente, el que dispone el cliente, e incluso por la compañía que nos interesaría hacerlo. Simplemente clicaríamos en la opción de reservar y nos llevaría a la pantalla que hemos visto antes de entrar datos del cliente y la forma de pago correspondiente o los datos de pago correspondientes. Vamos a ver ahora rápidamente actividades. Actividades, como os decía al principio, comprende una serie de servicios que pueden depender o pueden variar en función del destino que estemos buscando, pero en general incluye siempre traslados en privado, traslados compartidos, tickets para espectáculos, teatro o espectáculos deportivos en función del destino, city tours, city cars, etcétera. La comisión asociada a actividades es también del 9% y la búsqueda, como veis aquí, es muy simple, simplemente poner el destino, las fechas en las que vamos a estar allí o nuestro cliente va a estar allí y el sistema nos contestará con las diferentes actividades que se pueden ofrecer en dicho destino en esas fechas. En este caso hemos hecho en el ejemplo una búsqueda en Nueva York y ya veis que nos empieza a listar desde una visita a helicóptero a una entrada de un espectáculo en Broadway, pero aquí a la izquierda veis un filtro que nos permite pues ya de nuevo acotar la búsqueda por el tipo de actividad que estamos buscando para nuestro cliente. Recomendaciones ideal familias, transportes privado o compartidos, etcétera, etcétera. En este caso hemos seleccionado un traslado
un traslado en privado desde el aeropuerto Kennedy a Manhattan, y la información que nos da sería quién es el proveedor de dicho servicio, el número de personas que hemos seleccionado para la búsqueda de equipaje, nos indica que es un servicio, en este caso, no reembolsable, y nos pide que le confirmemos. Podemos aquí variar, veis la fecha de recogida inicial, podríamos cambiar la fecha, y nos da el precio final, lógicamente, y si clicásemos en reservar, pues ya iríamos directamente a la pantalla de entrar los datos del cliente y los datos de pago. Recibiríamos a continuación la confirmación con un bono que el cliente debería llevar en mano para entregar al proveedor del servicio. Sí que antes de pasar a vuelos, me gustaría comentar rápidamente, luego lo veremos al final de nuevo, que hace unos cuantos días, no muchos días, hemos lanzado una promoción especial con actividades. Hemos negociado, Expedia ha negociado con diferentes proveedores de actividades en diferentes destinos, y Expedia también, haciendo un esfuerzo por su lado, se han lanzado toda una serie de actividades con descuentos de hasta el 50%. Hay un link específico para poder acceder a ellas, pero si marcáis actividades también las podréis ver. Vamos a ver vuelos rápidamente. En vuelos, Expedia ofrece un 1% de comisión sobre todas las reservas realizadas, que incluyen tanto el importe de la tarifa del vuelo como las tasas. Es decir, la comisión del 1% se paga sobre el total que vamos a pagar. No cobramos un fee por emisión de los billetes, por compra de billetes, salvo en aquellos casos en que la reserva se va a realizar no a través del GDS o de los GDS de Expedia, sino que existe conectividad directa entre Expedia y dicha compañía aérea. Es el caso de todas las low cost. También ofrecemos comisiones en las reservas o en las ventas con Vueling, Ryanair, EasyJet, etcétera. En el caso de estas compañías y algunas de las principales con mayor volumen en el mercado español, bien puede ser Iberia, bien puede ser Air France, Lufthansa, en que hay existe conectividad directa y la reserva no se hace a través del GDS, al final del proceso se carga o se añade un fee en función de la tarjeta que estéis utilizando para el pago, si es de crédito, débito, etcétera. Es el mismo fee que carga la compañía aérea cuando la reserva se hace en su web. De hecho, es un cargo de la compañía. Por lo demás, no se hace ningún otro tipo de cargo de fee. Es decir, que el precio que veréis en los resultados, salvo en esos casos que os decía antes, es el precio final que se va a pagar. El funcionamiento es muy simple, como cualquier otro buscador: origen, destino, fechas y número de viajeros. El sistema nos va a responder con con las opciones disponibles ordenadas, bien sea por tarifa o por el criterio que aplique el buscador como mejor opción en función de conexiones, también dependiendo del destino, si es vuelo directo o con conexión, en función de la duración de conexiones o de la tarifa. Pero en cualquier caso siempre nos va a permitir filtrar, como veis a la izquierda, la búsqueda por escalas, si queremos solo vuelos directos, por compañías, por horarios de salida, o incluso en el caso de destinos como aquí de París, que hay varios aeropuertos, si queremos solo ver resultados para un aeropuerto o aeropuertos en concreto. En el caso de las reservas de vuelo, siempre vamos a tratar de mostrar, una vez seleccionamos el vuelo, y lógicamente antes de llegar al proceso de pago, las condiciones relativas a esos billetes. Es decir, siempre lo vamos a mostrar ahí como información importante. Aquí lo podéis ver un poco a la derecha, que nos dice que estos billetes no son reembolsables, que los equipajes no están incluidos en la reserva y que puede haber cargos adicionales, aunque hay compañías ya como Vueling que nos permiten hacer la reserva de equipaje sin salir del entorno de Expedia, reservar equipaje y pagarlo. Y también lo que os decía antes, aquí cuando dice esta aerolínea puede cobrar tasas, esas tasas por la utilización de medio de pago, por el tipo de tarjeta que vayamos a utilizar. Pues simplemente seleccionaríamos qué vuelo es el que nos interesa seleccionar, y ya iríamos, como antes, a la parte donde entraremos la información de pasajeros, de viajeros y de la forma de pago. Vamos a ver ahora los paquetes dinámicos de vuelo más hotel, vuelo más coche más hotel.
o otras combinaciones que no debemos confundir, como os decía antes, con los paquetes vacacionales. Es vuelo más hotel, lo podéis ver aquí en Expedia en este caso. La comisión asociada a este tipo de producto es siempre del 1% para vuelos y 9% para hoteles. No utilizamos hoteles de los que no tienen el 9% de comisión, hoteles que no son del tipo ESR que veíamos al principio, para paquetes dinámicos, para vuelo más hotel. Es interesante considerar esta opción porque cuando estáis haciendo una reserva de vuelo más hotel, entran en juego las tarifas netas o las tarifas negociadas para empaquetar, que Expedia dispone de muchos hoteles, no de todos los hoteles, pero muchos hoteles, e igualmente pues tarifas especiales que nos puedan ofrecer compañías aéreas para lo mismo, para empaquetar. Al hacer una búsqueda veréis que Expedia ya os va a informar de el ahorro que estáis consiguiendo al hacer una reserva de vuelo más hotel, comparado con el mismo precio si lo hicieses reservando vuelo por un lado y hotel por el otro lado dentro de la misma plataforma de Expedia. Para hacer una búsqueda pues muy simple, como hemos visto antes en el caso de vuelos, origen, destino, fechas, habitaciones y número de viajeros. También se nos ofrece ya la opción de acotar la búsqueda desde aquí en función de si solo necesitamos el hotel para unos días de la estancia que vamos a realizar y si queremos incluso pues seleccionar clases premium para la búsqueda de aéreo. El sistema nos responderá primero con la opción hotelera. Vamos a tener, como hemos visto antes también, la posibilidad de filtrar por ubicación, de filtrar por precio, de filtrar por tipo de alojamiento, por servicios. Y una vez hemos seleccionado el hotel, pasaríamos a ver las opciones de vuelo que nos ofrece Expedia. Aquí veis que nos está diciendo como primera opción, y que está aquí marcado en rojo, más 0, eso indica que este vuelo es el que ha usado para calcular el presupuesto que nos ha mostrado al principio. Y nos da otras opciones que pueden incrementar el precio, incluso en algún caso incluso podría hasta disminuir el precio si se trata de opciones pues con conexiones muy largas, etcétera. Seleccionaríamos los vuelos y ya iríamos, como en el caso anterior, o los casos anteriores, a la pantalla donde entramos datos de pasajeros y de tarjeta para el pago. Vamos a hacer un repaso rápido de los productos que hemos visto y las comisiones asociadas en cada caso. Hemos visto al principio en hoteles que existen los hoteles ESR 9%, EM 7%, GDS 2%, en vuelos sabemos que tenemos un 1% y en rentacar y actividades también 9%. Y en los paquetes dinámicos de vuelo más hotel más coche, pues la comisión correspondiente a cada producto. En vuelos hemos visto un 1%, en hoteles siempre 9% y en coches y actividades también sería 9%. Eso para un afiliado estándar. Existen otros niveles de afiliación que nos van a ofrecer comisiones superiores en los 3 productos o los 3 productos más habituales para de venta en Expedia, programa de agencias de viaje. Sois los 3 que veis aquí marcados con flecha azul hacia la derecha, que ya nos marca un 10% de comisión. Serían los hoteles ESR, coches y actividades. Realizando 12.000 euros de reservas en esos 3 tipos de producto, conseguiríamos cambiar ya a nivel plata, con validez para un año. Lógicamente, si se mantienen los niveles de reservas, sería pues de manera continua. Además de tener un 1% más de comisión en este tipo de producto, también Expedia ofrece un 5% de comisión adicional o descuento adicional, comisión adicional sería en este caso, para los viajes personales de los afiliados plata, afiliados nivel plata. Es decir, que si encontráis un hotel que os interesa para cualquier viaje personal vuestro y tiene un 10% de comisión, si el viaje es vuestro personal o de alguien de la agencia, pagaríamos un 5% adicional de comisión sobre esa reserva. Y como os recordaba al principio,
En el caso de hoteles, en el de vuelos igualmente, salvo aquel pequeño fee adicional de tarjeta, y coches y actividades igual, pagamos la comisión sobre el total del importe pagado por la reserva. El porcentaje se calcula sobre el total pagado por la reserva. Realizamos una liquidación de comisiones mensualmente el mes que el cliente utiliza la reserva. Pagamos las comisiones por transferencia a la cuenta bancaria que vosotros indiquéis. Por eso os decía en el caso de aquellas reservas hoteleras de pago en destino, que no importa que sea el cliente o sea indicar la tarjeta del cliente o que pague el cliente, porque nosotros pagamos la comisión aparte directamente a la agencia. Hacemos las transferencias de pago siempre que se alcancen 50 euros mínimo de comisión, si no, se guardan esos importes para el mes siguiente. Y, lógicamente, aquí no lo indica, pero no pedimos ningún mínimo ni cobramos ningún tipo de fee por darse de alta en el programa. Cuando os deis de alta, si no lo habéis hecho ya, a los pocos días os contactará un compañero o compañera para daros la bienvenida, solucionaros dudas y explicaros un poco cómo funciona todo. Si no lo recordáis, y os pedirá que completéis el formulario que veis aquí, W8. Es un formulario que nos pide el equivalente a la agencia tributaria americana. Expedia es una compañía americana a la que estáis realizando reservas y que os está pagando comisiones. Ese formulario simplemente lo que le indica o informa a la agencia tributaria americana es que vosotros sois una empresa o sois un autónomo, un individual español, es decir, que con residencia en España y que paga sus impuestos en España y por tanto ese pago de comisiones no tiene que recibir ningún tipo de impuesto desde Expedia cuando os lo paga. Es decir, no tiene que pagar, Expedia no debe realizar ningún tipo de retención en el pago porque vosotros tributáis en España. Son 5 minutos lo que se tarda en rellenar y mis compañeros os ayudarán. Vamos a tratar de ver rápidamente algún ejemplo de reserva para que podáis ver un poco ya más en directo cómo funciona realmente el programa. Esta es la página de bienvenida de un afiliado, de una agencia. Veis, como os decía, a la derecha hay una serie de información sobre la agencia y ya desde aquí podemos directamente pasar a realizar una reserva. Podemos realizar una reserva, vamos a hacerlo en Londres y pues vamos a hacerlo para el 14 al 15 de febrero, una habitación para 2 adultos. Le daremos al botón amarillo a buscar y enseguida recibiremos los resultados. En este caso, como veíamos al principio, pues nos está diciendo que hay 1.882 hoteles disponibles en Londres para las fechas que nosotros hemos seleccionado. Y, como os decía al principio, al lado del nombre de cada hotel podéis ver que nos está indicando el código, en este caso los primeros que vemos son el código ESR. Si bajamos un poquito, vemos que aquí hay un hotel que nos está mostrando aquel modelo mixto de ESR o EM, y en algún caso, en algún sitio, podemos ver aquí un tipo de hotel con tarifa solo EM. A la derecha, voy arriba de nuevo, podéis ver los filtros que os indicaba al principio por el tipo de tarifa, por estrellas, por si queremos, en fin, utilizando el budget del cliente, qué hoteles son más apropiados, por ubicación, o por tipo de establecimiento, o por los servicios adicionales o régimen de alojamiento, ¿no? Pues una vez hemos definido todo eso, también podemos utilizar el mapa que aquí se indica para ubicar el hotel o localizar el hotel por ubicación, y entonces vamos a seleccionar este aquí, que nos ofrece el Rosewood London, la opción de SREM. Clicaríamos ahí. Como antes os he comentado, primero, lógicamente, vais a ver mucha información, tanto gráfica
como acceso a opiniones sobre el hotel, opiniones de viajeros de Expedia, perdón, se me ha ido para abajo. Y después ya vais a pasar a ver, primero, el tipo de habitación que ha utilizado el sistema para calcular el precio que os ha mostrado en la primera pantalla, en este caso 496, ya nos dice aquí que es cancelación gratuita hasta el 13 de octubre, que incluye internet, nos va a dar la opción de reservar ahora y pagar después si queremos, nos indica el tipo de habitación. A la siguiente ya veis con un precio un poco superior que incluye el desayuno, y si vamos bajando ya vamos viendo otros tipos de habitación. En función del hotel podemos tener más o menos tipos de habitación contratada, menos tipos de régimen o de tipo de servicio incluido en el contrato. Simplemente seleccionaríamos qué tipo de habitación nos interesa. En este caso vamos a coger la primera, la del botón amarillo, clicaríamos en reservar, nos aparece lo que antes os decía, de la opción de pagar ahora, ESR, 9% de comisión, o pagar en destino, EM, 7% de comisión. En este caso, como se trata de un hotel en Londres, la moneda local es el GBP, las libras, nos dice que el precio serán 496 euros aproximadamente. Eso quiere decir que el precio en libras a día de hoy equivale a ese importe. El precio se pagará en libras en destino. Si yo clicase en pagar al hotel, automáticamente me diría que el precio en libras es X libras. Y eso será lo que nos pedirá el hotel que le paguemos en destino. Al cambio, hoy es ese importe, el día que el cliente en el hotel puede ser más o puede ser menos. Eso ya sabemos cómo funciona. Seleccionaríamos pagar ahora, 496, y como veíamos al principio, llegamos directamente a la pantalla donde entraríamos los datos del cliente. Pondremos mi nombre. Siempre aparecería el teléfono que está vinculado a la agencia, igual que el mail que veis arriba de sesión iniciada, perdón, como David Bretos. Vemos aquí el resumen del hotel, de nuevo el Rosewood, Executive Room, fecha de entrada, de salida, el precio final que vamos a pagar por esta reserva hotelera, y si bajamos un poquito más, ya vamos directamente a el pago. Seleccionaríamos normalmente tarjeta de crédito, podemos utilizar diferente tarjeta de crédito que podamos tener ya guardadas, cualquiera de las que tengamos guardadas, siempre se nos va a pedir el código de seguridad. Podemos utilizar una tarjeta diferente, clicando aquí nos pedirían los datos de esa tarjeta. Nos va a dar aquí un poco más abajo información importante sobre la reserva, que es básicamente sobre la cancelación, sin penalización, y ya simplemente iríamos a clicar en el botón de comprar ahora y quedaría la compra realizada. Y recibiríamos la confirmación por email en Expedia, por email desde Expedia, perdón. Ahora, si queréis, vamos a ver un ejemplo rápido de un vuelo más hotel, que es donde a veces se nos pueden presentar más dudas. Podemos hacer un Madrid-Milán, por ejemplo. Podemos hacer un fin de semana, city break, un adulto, 2 personas. Es probable que os estén surgiendo ahora preguntas y dudas. Enseguida acabamos y pasamos ya al turno de preguntas para que podáis escribirlas en la herramienta que os facilita GoToWebinar para ello. Madrid-Milán, 2 personas. Vamos a obtener los resultados. En muchas ocasiones veréis que los primeros hoteles que os aparecen son ofertas que tiene Expedia ese día, que carga Expedia, bien porque son en general ofertas que los hoteleros nos pasan. Y aquí podéis ver lo que os decía antes. En la primera opción, por ejemplo, veis que el precio es 196 por persona, incluyendo el vuelo y el hotel, y nos vemos al lado un 240 tachado. Eso quiere decir que en caso de reservar ese hotel en Expedia con los mismos vuelos, por separado, el precio que pagaríamos por persona son 240, ¿no? Es bajando pues
varios casos, muchos casos de hoteles que nos están dando ventajas adicionales por hacer la reserva de vuelo más hotel. También podéis encontrar algunos casos en los que el precio que os da no está indicando que hubiese una alternativa más cara reservando por separado. En este caso vamos a seleccionar el NH How de Milán y como veíamos al principio, ahora iríamos ya, o vamos ya, vamos primero a seleccionar el tipo de habitación que queremos, como hemos visto antes en la reserva de solo hotel. Cuando dice aquí más cero, se trata de la habitación que ha utilizado para hacer el cálculo inicial de precio. Seleccionaríamos esta, más cero, y ya vamos a ver las diferentes opciones de vuelos. La primera opción que vemos sería con Ryanair, saliendo desde Madrid y llegando a, si no me equivoco, es Bérgamo. Y vemos otras opciones, en este caso con EasyJet un poco más tarde, que incrementan el precio, una opción con el Europa que también incrementa el precio, y otras opciones que subirían un poco más del precio que inicialmente se nos había cotizado. Vamos a elegir, para que veáis cómo funciona la opción de Iberia de las 3,45, que nos incrementaría el precio por persona en 80 euros, según indicaba aquí, y el regreso también con Iberia a las 18,40. Cogemos esta de abajo. Entonces ahora lo que hace el sistema es volver a recalcular los precios porque hemos introducido un cambio de vuelos. Y lo que nos está diciendo es que el precio ha cambiado, en este caso a mejor, ha bajado un poquito el precio. Vemos que aparece el resumen de lo que hemos reservado hasta el momento, los vuelos de Iberia y el NH How o NHow de Milano, y nos está diciendo si nos está ofreciendo la posibilidad de reservar una actividad, o bien sea compartida, un traslado compartido o un traslado en privado. Veis aquí a la derecha, recuadrado en amarillo, información importante sobre el viaje. Es lo que os decía antes. Nos está informando que los billetes no son reembolsables, y sobre el hotel, en este caso no nos indica nada, pero lo veremos en la siguiente pantalla. Continuaremos con la reserva. Vamos a ir a la pantalla en la que hay que entrar los datos del cliente. Que tengo guardado, podemos utilizar los datos de clientes que tengamos guardados. Nos da la opción, en este caso, de reservar algún tipo de asiento especial, o incluso si queremos indicar que queremos asiento en ventanilla o asiento en pasillo. Con otras compañías aéreas sí que nos da a veces la opción directamente de reservar el asiento, nos aparece el mapa de asientos del avión y indicaríamos aquí el nombre. Normalmente siempre se asigna el nombre del primer pasajero, el nombre de la reserva hotelera. Podríamos entrar solicitudes especiales para el hotel. Continuaremos con la reserva y ya vamos a la pantalla de pago. Nos va a ofrecer primero la opción de contratar seguro. Normalmente diremos que no, porque todos disponéis de diferentes soluciones para asegurar los viajes de vuestros clientes, y ya llegamos a la pantalla de pago, entrar los datos de pago. Antes de ello, o antes de confirmar abajo, vamos a poder revisar los datos del viaje. Nos va a recordar las condiciones del vuelo, que los billetes no son reembolsables, y las condiciones del hotel, donde en este caso está diciendo que los cambios realizados después del día, de la hora tal, del día 9 de febrero, en este caso es el día previo a la entrada, están sujetos a una penalización. La tarifa sería reembolsable en este caso hasta el día anterior a la entrada. Una vez hemos revisado todo esto, ya simplemente clicaríamos en el botón de comprar ahora. Veis que el precio final en este caso es de 460 euros, 230 euros para los dos pasajeros, incluyendo vuelo e incluyendo el alojamiento. Clicaríamos en comprar y ya quedaría la reserva realizada y recibiríamos la confirmación por correo desde Expedia.
Volvemos rápidamente a la presentación para ir siguiendo. Vamos a recordar lo que os decía al principio, esta opción de menú que vemos en la pantalla de entrada, o el menú de la pantalla de entrada nos va a dar las diferentes opciones que veis aquí. Podemos realizar informes sobre las reservas que hemos realizado, acotado por fechas de reserva, fechas de entrada, y nos va a dar ahí toda una serie de información sobre la reserva, itinerario, comisión asociada, etcétera, etcétera. Tenemos la opción de creación del itinerario, que es de un bono más personalizado al margen del que nos envía Expedia por correo. Si tenéis dudas sobre eso o queréis verlo más en concreto, como hoy no lo vamos a tocar, podéis llamarnos y lo podemos repasar directamente. Ahí se os va a subir mensualmente todos lo que nosotros llamamos informes de comisión, es decir, la relación de reservas que ese mes se pagan comisión. Podéis crear subagentes en la opción de administrar agentes y, lógicamente, variar los datos de vuestra agencia en perfil, ¿no? Cambio de teléfono, cambio de dirección, si se produce, etcétera. Siempre sabéis que solemos comunicarnos con vosotros de tanto en tanto, una vez al mes, 2 veces al mes, informándoos de diferentes cambios que pueda haber habido en la plataforma, o avances o mejoras, y también informándoos de ofertas puntuales que hemos podido lanzar, ¿no? En este caso, como os decía antes, hay una oferta de una promoción especial con actividades que incluyen un 50% de descuento en unas cuantas de ellas. También siempre hemos incluido recientemente las ofertas sobre rincones de España, que os permite acceder ahí y ver ofertas en diferentes regiones de España. En este caso veis pues que nos aparecen Canarias, Valencia, Tarragona, Galicia, País Vasco, etcétera. Es decir, que no solo reducirlo a Barcelona, Madrid y algunas otras. Y también normalmente hay ofertas del día. En la opción ofertas, cada día hay ofertas diferentes que se van subiendo en función de las propuestas que nos llegan de los hoteleros y de las compañías aéreas, sobre todo. Y quería también remarcaros, que algunas afiliados nos han preguntado, aquí lo veis a la izquierda, que existe la opción de reservar vuelos no solo en Turistax, sino que también ofrecemos, lógicamente, tarifas en business o en primera clase cuando existe. Veis que aquí, al hacer la búsqueda de un vuelo, podemos ya filtrar directamente o informar que queremos clases premium. Recordaros que Expedia, programa de agencia de viajes, estamos en España, hay un equipo comercial detrás, tenemos la oficina en Barcelona. Muchos de vosotros nos conocéis o habéis hablado con nosotros por teléfono, pero a veces sí que hay agencias que se sorprenden de ver que detrás de todo esto pues también hay personas que van y vienen y se puede hablar con ellos. Somos un partner de las agencias de viaje. Muchos de vosotros nos habéis visto en ferias, nos habéis visto en workshops, en roadshows, en algún otro tipo de evento que realizamos y en el que invitamos a nuestros afiliados. Es decir, al final somos colaboradores vuestros desde el programa de agencias de viaje. Tratamos de ayudaros a ser más competitivos y tratamos de ayudaros a facilitaros todos los procesos.